Bueno, bienvenidos, muy buenas noches traders. Mi nombre es Andrés Gaviria, dirijo la parte operativa de Next Capital. Voy a dirigir hoy un curso intensivo de trading, ¿vale? Va a ser bastante, digamos que dirigido a esas personas que no tienen ni idea y quieren empezar desde una base muy sólida, pues aquí es el espacio, ¿listo? Entonces, desen la capacidad de aprender una horita y vean que van a adquirir bastante información. Yo voy a estar muy pendiente, voy a estar pendiente. Excelente, súper, bro. Por aquí voy a estar pendiente de sus comentarios y demás para que estemos ahí adelante. ¿Listo? Entonces, quien no sepa nada, aquí va a estar bien completico. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar desde lo básico. Entonces, pues nada, súper bienvenidos. Parece muy importante que estén acá y que comencemos a adentrarnos a este concepto. Entonces, vamos a empezar pues por el nivel básico. Vamos a adentrarnos a este concepto básico de mercados financieros y vamos a partir por un principio fundamental, que es que los mercados financieros se dividen en tres conceptos: por función, por organización y por tipos de activo. Vamos a mirar la característica principal de la división de mercados financieros por su función. Es muy sencilla. El mercado financiero se divide en dos funciones: por un mercado primario y un mercado secundario. ¿Cuál es el mercado primario? El mercado primario es donde se emiten todos los activos o todo ese título o valor que comienza a valorizarse a partir de que, de cierta manera, que comienza a generarse algún valor cuando sale al mercado, por así decirlo. Podemos organizarlo como el grano del café, ¿vale? Entonces, podemos manejarlo como el café. Entonces, el café, cuando sale, cuando se cultiva y cuando ya se cosecha como tal, cuando sale, cuando lo recoge nuestro campesino, y hay una primera transacción como grano, se cotiza digamos que se valoriza y se comercializa mediante unos principios de economía local, en donde hay unas compras y unas ventas de bultos y demás. Entonces vamos a tener presente de que este mercado primario va dirigido donde se emite, donde se crean todos estos títulos de valores, como por ejemplo el grano del café, como por ejemplo una acción. Cuando nosotros creamos una empresa, nosotros le damos un valor a nuestra acción debido a la capitalización que tenga nuestra empresa como capital suscrito mediante la entidad financiera y regulada. Entonces, en este caso, pues Cámara de Comercio y demás, nosotros debemos, en Colombia, debemos de tener y dirigir esos aspectos. Entonces, en el mercado primario es donde nosotros emitimos, ¿listo? Emitimos los activos, ¿vale? Donde nacen, donde prácticamente se hace una primera transacción, pero no hay una valorización importante. Cosa que sí pasa en el mercado secundario. En este mercado secundario sí hay una clasificación y hay una organización más importante, debido a que este mercado secundario, ya el café ya no se negocia como grano, sino que se negocia como activo. Entonces ya es un coffee, ¿vale? Ya es un coffee, listo. Esto se negocia con eh, un valor estándar, depende ya de una demanda y depende de una oferta institucional. Entonces ya lo estamos hablando de una manera institucional. Ya el café se negocia desde una bolsa o desde un sector más regulado, y se tiene dictaminado que el precio ya va a depender de la demanda y oferta, de los cuales, digamos que de cierta manera, se ha adquirido por diferentes países o diferentes instituciones. Entonces ya no estamos hablando de algo local, sino que ya algo más global, ¿vale? Un activo, como por ejemplo una acción. Entonces es cuando ya una acción comienza a cotizar en bolsa y ya podemos entender de que nuestra empresa ha tenido una valorización tan importante que esa valorización ha generado que su cotización cotice como tal y genere una consolidación bastante funcional en los mercados, y que al fin y al cabo sea tan alta y bueno, tenga un ponderado de cotización que le permita de cierta manera mostrar sus números en el mercado y permitir que participantes externos negocien y especulen bajo su incremento de demanda o su incremento de oferta.
Al fin y al cabo, el mercado secundario, entre otras palabras, es donde nosotros vamos a estar dirigiéndonos y es donde nos vamos a enfocar, ¿vale? Entonces, debido a que ahí nosotros vamos a coger nuestro grano de café no como grano, sino que como activo, ¿vale? Nuestra acción no como dividendo, no vamos a ganar mediante dividendos, sino que mediante especulación, ¿vale? Y como activo. Entonces, esa es principalmente la clasificación de mercados financieros mediante su función, ¿vale? Eh, Tenemos otra clasificación que es por el tipo de activo. Entonces, vamos a mirar el primer tipo de activo, que es las divisas. Entonces, debido a que los mercados financieros son un mercado global y tiene una clasificación bastante importante, pues tenemos la clasificación por el tipo de activo. Las divisas en el mercado nosotros encontramos como el euro, ¿sí? Como el dólar, ¿sí? Como el GBP, la libra esterlina. Hay diferentes divisas cuyo mercado, en el mercado Forex se negocia por pares. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver en el mercado como tal? Siempre eh, siempre aquí agrupando dos por pares, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando se llegan a agrupar dos divisas, entonces nosotros vamos a tener un activo como tal. Entonces, en este caso sería ¿sí? El famoso conocido, el GBP-USD, ¿vale? En donde vamos a tener dos conceptos fundamentales. Vamos a tener presente que en el caso tal del GBP-USD, tenemos la moneda cotizante, la moneda que cotiza, ¿sí? Esta es la moneda, la libra esterlina sería la moneda base y la moneda cotizante, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dólar está cotizando de acuerdo a lo que se valorice, lo que se avalúe o devalúe la libra esterlina. Entonces, si nosotros vemos un gráfico, nosotros vamos a estar viendo el comportamiento de la libra versus el dólar. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a estar viendo el comportamiento de la moneda base de acuerdo a la moneda cotizante. ¿Listo? Entonces las divisas vamos a estarlas viendo de esta manera. Al fin y al cabo, nosotros cuando vamos de cierta manera, pues por lo menos a ir de un lado al otro, siempre vamos a requerir la divisa del sitio donde vayamos. Entonces, por eso es que está el cambio. Yo traigo pesos colombianos, yo que soy de Colombia, voy para Estados Unidos, tengo que comprar dólares, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos presente que las divisas siempre se clasifican por pares. ¿Listo? Tenemos otra clasificación, otro activo, materias primas, muy sencillo. Las materias primas son todos los commodities y demás que se manejan en el mercado, como por ejemplo el oro, el café, ¿vale? Con futuro, qué sé yo, la plata. Todo se negocia mediante un aspecto muy fundamental que es el concepto digamos que de negociación y la cotización que realmente esté regulada mediante una bolsa. Entonces el oro y la plata, todo está dirigido frente a un gráfico y todo va a estar organizado mediante una condición. ¿Qué es cuál condición? Pues la materia prima por lo general está condicionada ¿a qué? Por ejemplo, el oro. El oro es una materia prima de cierta manera está dominada como activo refugio y entonces en caso tal de crisis, la mayoría de las veces se coge como refugio, es decir, la gente comienza a comprar ese tipo de commodity para resguardar todos sus recursos y que digamos que su ponderado de capitalización tenga siempre valor, ¿vale? Y no ocurra todo lo contrario en caso tal de las crisis, de las pandemias, guerras mundiales o demás, ¿vale? Entonces se tiene bien presente que las personas acuden a ese tipo de materias primas para que resguarden todos sus dividendos, ¿vale? Entonces, también el ganado se puede encontrar en el mercado financiero como materia prima, el cerdo, la madera, ¿sí? Todo tiene un valor y todo tiene una consolidación. De cierta manera nos va a permitir proyectarnos a largo plazo dentro de todas las características de sus cotizaciones y de lo que contiene su materia, ¿vale? Entonces, también podemos clasificarlo por medio de índices financieros. ¿Cuáles son los índices más conocidos? Los índices son una bolsa,
¿vale? Son una bolsa en donde están muchas empresas, muchas empresas, las cuales son las que tienen mayor valorización en un país. Entonces resulta que América, Estados Unidos, tiene tres índices, porque no es que, y los tiene clasificado mediante sectores. Entonces lo tiene clasificado eh, mediante el sector industrial, que fue el primero que se creó, el sector industrial. Lo tiene dirigido mediante el sector tecnológico y lo tiene dirigido mediante el sector financiero, ¿vale? Entonces, se tiene presente que mediante todas estas características se tiene digamos que este tipo de activos, los índices, aquí es el sector industrial. Entonces, ¿cómo se llaman? En el caso de los índices americanos, el sector industrial se llama el Dow Jones, ¿vale? Que son 30 empresas, de las cuales tienen mayor capitalización. El sector tecnológico el índice se llama el Nasdaq, ¿vale? Nasdaq 100, son las 100 empresas cuya valorización superan una cotización y le permite de cierta manera dar un valor. El aspecto financiero, nosotros tenemos el S&P 500 o el Standard & Poor's, ¿vale? Que son las 500 empresas desde el aspecto financiero que cotizan en bolsa y de cierta manera le dan un valor a ese índice. Entonces, ¿qué tienen en común las tres? ¿Qué tienen en común las tres? Es muy puntual. Le dan la salud económica y le dan el comportamiento económico del país. En este caso tenemos muy claro que el país de Estados Unidos se divide en tres índices: financiero, industrial y tecnológico. El financiero son las 500 empresas, el industrial son las 30, el tecnológico son las 100 empresas que más cotizan. Todos estos conjuntos de índices nos dan un resultado final que al fin y al cabo nos dan el reflejo del comportamiento de mercados en este momento. En este momento, los índices llevan un proceso de corrección en el primer semestre del año. Eso ocurre muy pocas veces, y ha ocurrido muy pocas veces desde que yo estoy en la negociación, y es un dato aquí que les quería compartir, ¿vale? Entonces, así nosotros tenemos acá en Colombia, quienes son de Colombia, tenemos un índice que se llama el índice del Colcap, y nosotros acá tenemos acciones como prácticamente el éxito, Grupo de Éxito, Sura, eh, Olímpica y demás, Grupo Argos. Nosotros tenemos todo este tipo de empresas que nos dan valorización y digamos que de cierta manera reflejan al mundo exterior, al mundo internacional, nuestro comportamiento económico, cómo nosotros tenemos, o cómo tenemos nosotros, cómo va nuestra demanda y cómo va nuestra oferta, y cómo va la adquisición de bienes y servicios en todo lo que tiene que ver con el consumo y con la demanda y la oferta de todos nuestros productos internos, el PIB y demás. Entonces, todo eso se ve reflejado en nuestro índice financiero, que es el Colcap. Entonces, refleja algo muy interesante que al fin y al cabo no lo podemos descartar. Y como Colombia tiene su índice, cada país tiene su índice. El DAX alemán, el DAX 30, que es el DAX alemán, todos tienen su índice y todos tienen una capitalización bastante importante, ¿vale? Donde se puede negociar y se puede especular en el mercado de futuros. Las acciones pues nosotros son títulos de valor que prácticamente se comienzan a trabajar mediante la valorización y la capitalización que tienen en el ponderado digamos que el capital que tiene la empresa y de los cuales ha dividido el número de acciones. Entonces, la empresa siempre divide las acciones a tal punto en que puedan ser negociables en el mercado financiero y puedan de cierta manera permitir participantes externos y especuladores para que al fin y al cabo ganen flujo de dinero y logren demanda, para que logren de cierta manera una evaluación de su acción y pues adquisición más que todo de mayores dividendos a largo plazo, al finalizar semestres o periodos operativos, en donde pues ellos los institucionales son los que toman utilidades, así como nosotros podemos participar en ellos, podemos comprar unas acciones pequeñas que están en el mercado, también nosotros podemos ser partícipes de ellas. Podemos de cierta manera participar, pero no tomando decisiones económicas ni políticas en una empresa, netamente dirigiéndonos a obtener una utilidad
económica, ¿vale? No vas a tener ninguna participación económica, política en ninguna decisión. Y las criptos, que son las últimas que nosotros tenemos en el mercado, son las nuevas prácticamente, las que se han creado ya ahorita último, que son todo este tema de bitcoins, litecoins, ethereum y demás. Este tipo de activos, prácticamente lo que se entiende es que es un tipo de activo que nació, se creó en esta nueva era y está para quedarse. La verdad, tiene bastante auge, bastante adquisición de demanda y bastante aceptación. Lo más importante de este activo es que haya aceptación. Cuando hay aceptación, eso permite la negociación. Nada más, nada más. Este tipo de activos tiene aceptación y tiene incremento de demanda porque al fin y al cabo lo permiten negociar. Al fin y al cabo la historia del Bitcoin es muy clásica, de que se compró y se vendió una pizza por cierta cantidad de satoshis o por cierta cantidad de Bitcoins en un tiempo, ¿no? O sea, así, desde ahí, desde ese concepto donde nosotros aceptemos que eso se pueda negociar mediante las criptos siempre van a estar en auge y siempre van a mantenerse en proyectos. Ahora no solamente dependen de esto, sino que ya hay proyectos que respaldan criptomonedas, sacan sus criptomonedas y esos proyectos respaldan este tipo de conceptos. Así hacen de que digamos que de cierta manera su negociación no se base netamente en una cotización nacional y local, sino que ya sea algo más global y descentralizado. Entonces esto va a permitir a la empresa una estrategia de cierta manera de dirigir sus recursos para que, no sé, a veces lo utilizan eh, digamos que no quisiera decir lavado de activos, pero por lo menos tener más utilidades, ampliar el margen de utilidades y reducir el costo de comisiones o pagos de impuestos. Es una muy buena herramienta y se utiliza de manera eficiente. Entonces, eh, la verdad es un activo, es uno de los tipos de activos más interesantes de los cuales hay que seguir investigando y seguir trabajando, los cuales está dominado y ahí es donde nació el blockchain y se extienden muchas cosas más que pues al fin y al cabo en otra sesión le haremos énfasis. Por ahora nos quedamos con entender de que los mercados financieros por tipo de activos se clasifican por divisas, materias primas, índices, acciones y criptos, ¿vale? Para tener presente que mediante estos son los que se nos presentan y se nos reflejan en los mercados financieros. Y hay una tercera clasificación por su organización. Entonces, hay mercados regulados y no regulados. Entonces, los mercados regulados son los mercados eh, cuyas características principales es que hay alguien que los vigila, muy sencillo. Hay alguien que los está vigilando. Por la razón, son más costosos de negociar. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a estar viendo, de cierta manera, que la intermediación. ¿Qué ocurre en los mercados financieros? Hay una compra y hay una venta de activos todo el tiempo. Compra y venta, compra y venta, compra y venta, todo el tiempo. Pasa en milisegundos. En milésimas de segundos pasa todo eso. Compra y venta, compra y venta, compra y venta, compra y venta. ¿Qué ocurre? Resulta que en esa compra y venta, en esa compra y venta, eh, ocurre algo. Resulta que hay unos precios de compra y hay unos precios de venta de los cuales el intermediador debe de regular porque los precios sean correctos y de cierta manera sea eficiente la transacción. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que yo el precio con el cual yo venda algo realmente sea con el que yo lo venda o el precio con el que yo compre, no que el intermediario se gane algo o la contraparte se gane algo. Entonces, siempre en un intercambio va a haber dos aspectos. Va a haber el comprador, el intermediario y el vendedor. ¿Sí? Siempre va a estar ese aspecto siempre va a estar. Ese es el conducto regular. Ahora, en los mercados regulados, resulta que hay un man que está vigilando al intermediario, que resulta que es el que regula la comercialización y el precio para que de cierta manera permita que el comprador realmente compre lo que está comprando y el vendedor pues, venda lo que está vendiendo al precio que es, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos al broker, porque el broker es nuestro intermediario. El broker es quien realmente determina
y es donde nosotros vamos a depositar nuestros fondos para que de alguna manera u otra esa intermediación exista. Eso es lo que el broker es quien nos permite que exista porque al fin y al cabo maneja es el instrumento de negociación que nos va a permitir comprar y vender. Entonces, por tal razón en los regulados, ese costo de que nos vigilen o que realmente haya, por lo menos en el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos se llama la CME Group. La CME Group. CME Group regula la bolsa de Chicago y la de Nueva York. Esas dos bolsas están reguladas mediante ente regulador que prácticamente estandariza los precios y no le dice a usted, los puede comprar y los puede vender a este precio. No, él lo organiza mediante un instrumento financiero que se llama futuros y él le dice a usted, ¿en cuánto está el contrato del futuro? El contrato del futuro del euro, por lo menos, o del oro, contrato del futuro del petróleo. Él le dice, por ejemplo, no sé, la verdad, démosle un valor, digamos, el contrato del oro esté a $12. Bueno, espere que eso está, digamos, aquí está a $12. Entonces, que $12 el contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú llegas a especular en un gráfico que el precio va a ir al alza, cierta cantidad de puntos, puedes negociar 1, 2 o 3 contratos. Depende de tu capital. Entonces, cada contrato tiene un requerimiento. Entonces, también te va a decir a ti esto. La CM Group vigila porque ocurra todo esto. El contrato del oro cuesta $12. Para negociar un contrato del oro necesitas un margen de $500 libres. Ya, ahí te tienes estandarizado. Si no tienes $500 en tu cuenta, no puedes negociar un contrato del oro. Aún así cada punto que le da la CM Group en el mercado de futuros sea de $12. ¿Qué quiere decir? De que pues cada punto que suba o que baje el oro, pues van a ser $12 más o $12 menos. Pero, ¿qué condición me dice la CM Group? Tienes que tener $500 de margen para negociar un contrato nomás. Si quieres negociar 2 contratos, pues tienes que tener $1,000 de margen. Margen libre, ojo, margen libre. Entonces, al momento de que tú fondeas, ¿listo? Entonces, así funciona, así funciona. ¿Qué quiere decir margen libre? Pues tú cuando depositas en un broker es como un intermediario, es el intermediario realmente, es el que nos va a permitir depositar los fondos. Entonces, tú al momento de depositar los fondos, vas a decirle al broker, aquí voy a tener mis dólares y aquí voy a utilizar su instrumento de negociación para comprar y vender en los mercados. Entonces, si yo me voy a los mercados regulados, voy a tener estas características, ¿vale? Entonces, con estas restricciones y límites. Otra de las características de los mercados regulados es que te van a decir que tienes que invertir, obviamente, como estamos hablando que un contrato del oro tienes que tener $500, pues estamos hablando que mínimo monto de inversión son $500. En mercados regulados no pasa eso. En mercados regulados ocurre todo lo contrario. No hay ente vigilador, no hay estructura que centralice la compra y la venta. No hay, digamos, de cierta manera, una barrera, unos parámetros técnicos que te indiquen a ti cuánto vender y cuánto comprar de acuerdo a la necesidad que tú tengas. No hay. Simplemente lo que va a existir son órdenes y por esto se llaman órdenes forwards o el instrumento de negociación se llaman forwards. Forwards, ¿vale? Entonces, ¿qué traduce o qué significa? Simplemente órdenes de compra y venta simples, ¿vale? Son simples. Órdenes de compra y venta. Es decir, tú compras mediante una cantidad de lotes. Entonces, esta cantidad de lotes, ya tú lo organizas y ahí tú mismo le das el valor de acuerdo al apalancamiento de acuerdo a diferentes temas, le das el valor que va a equivaler tu punto. Entonces tú vas a negociar el oro, tú le puedes dar el mismo valor de negociarlo eh, al oro que al petróleo. O sea, no va a haber diferencia. O sea, no va a haber diferencia en el sentido de que se maneje la estructura como tal, ¿vale? Entonces, obviamente no los regulados, pues como es algo un poquito más de libre albedrío, entonces resulta que en este proceso de contraparte,
en los mercados regulados, nosotros como personas vamos a estar tranquilos de que nuestra contraparte, si nosotros estamos comprando algo, estamos en una posición larga o corta o estamos especulando en algún sentido o algo, quiere decir porque, que en otro lado están vendiendo algo, pero resulta que el ente regulado estandariza y es tan especial que vigila de que realmente otra persona sea la que realmente esté vendiendo. Y eso me va a permitir algo que si, prácticamente la misma magnitud o la misma manera de participación, el mismo concepto de participación se esté colocando sobre la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy, digamos que, estableciendo una negociación con el dueño de la casa. Algo que aquí sí lo que pasa, aquí sí pasa eso. ¿Por qué? Porque la casa, o sea, ¿qué quiere decir? El broker sí tiene la capacidad de meterse y ser intermediario. Y es donde existe la famosa manipulación. Entonces, cuando la persona el broker, hace parte, ya no es solamente una persona, sino que también el broker, la casa, hace parte como intermediario, pues ya, no ya mi rostro no va a ser tan feliz, ¿sí? Ya va a ser como, ok, va a haber un poquito de incertidumbre, van a haber cositas ahí, detalles, que nos va a permitir de decir, ok, la intermediación no puede ser tan regulada y este tema, pero al fin y al cabo, digamos que hay maneras y hay técnicas y hay estrategias, más que todo metodologías que aquí con Ents Capital las vas a adquirir, de las cuales vas a permitir encontrar una ventaja estadística que al fin y al cabo logres aventajarte y logres tener beneficios por encima de este ente, de este broker o de esta contrapartida. Entonces, lo interesante del broker es que al fin y al cabo es la entidad en donde tú vas a depositar tu capital y vas a encontrar estos dos tipos de brokers. Ya tú escogerás qué mercado, qué broker, al fin y al cabo tú dirigirás tu proyecto de negociación, ¿vale? En este orden de ideas podemos entender que en el broker nosotros vamos a visualizar nuestra data o nuestro mercado prácticamente en una plataforma muy, en mercados no regulados, una plataforma muy, digamos que, muy común, que es la MetaTrader 4, ¿vale? Entonces, la MetaTrader 4, que aquí coloqué un pantallazo de acá de la MetaTrader, es muy simple. Realmente es una plataforma muy antigua y es de las más básicas para negociar en los mercados financieros, ¿vale? O sea, es realmente muy básica para visualizar, analizar y comprar o vender como tal, porque al fin y al cabo enganchada, va enlazada a nuestro broker y al fin y al cabo ahí se van a visualizar nuestras operaciones, ¿vale? También hay otra plataforma que se llama TradingView, que también está aislada a los brokers y es un poquito más didáctica, es una plataforma web, entonces es muy bacana, la verdad la utilizo demasiado. Yo utilizo esta para, la TradingView la utilizo para analizar y el MetaTrader 4 lo utilizo para negociar, o sea, para comprar y vender, ¿vale? Entonces ahí están mis utilidades como tal. ¿Qué gráficos vamos a encontrar nosotros? Muy sencillo. Vamos a encontrar gráficos eh, de velas, vamos a encontrar gráficos de línea, pero vamos a enfocar en este gráfico, en el gráfico de velas. Este gráfico es el que nos va a permitir a nosotros de cierta manera estandarizar y entender la capacidad que tiene el precio en un periodo de tiempo, digamos que eh, analizar y entender el comportamiento de la demanda y oferta en un periodo de tiempo específico, puntual. ¿Cómo así? Sencillo. Entonces, hay un periodo de tiempo. Entonces, algo muy importante que es el periodo de tiempo. Entonces, cada elemento que se ve acá, cada elemento que se ve acá, ¿sí? Son velas. Entonces, estas velas, vamos a llamar velas japonesas, estas velas japonesas nos dan una cierta información bastante importante de acuerdo al periodo que nosotros estemos visualizando. Vamos a entender que
cada vela es un periodo de tiempo, independientemente que lo estemos mirando de acuerdo al marco de tiempo que lo estemos visualizando. Entonces existen diferentes tipos de visualizaciones. Existe desde 1 minuto, pasando a 15 minutos, 5 minutos también está, 1 hora, 4 horas y diario, ¿vale? Diario, semanal, mensual, ¿vale? Entonces, de acuerdo a nosotros el gráfico que estemos visualizando, vamos a darle un significado y un concepto al periodo de tiempo que nosotros le demos. Si nosotros escogemos 1 hora, automáticamente nosotros estaríamos dirigiendo que cada velita de estas va a ser 1 hora, ¿vale? Cada periodo va a ser 1 hora, 1 hora. Si nosotros, por el contrario, no lo escogemos como 1 hora, sino que diario, digamos, nosotros todo eso, esa herramienta, ¿dónde está? En nuestro gráfico, en nuestra MetaTrader o TradingView, ¿vale? Entonces, si lo cogemos en diario, pues nuestro gráfico nos va a reflejar que cada periodo va a ser en diario. Entonces, ¿qué información me va a dar? Muy sencillo. Si cogemos en diario y vamos a analizar una vela, vamos a analizar, por ejemplo, eh, vamos a analizar netamente un comportamiento del movimiento. Vamos a analizar el comportamiento del movimiento. Muy sencillo. ¿Cómo analizamos el comportamiento de este activo? En diario. Digamos, este marco de tiempo escogimos en diario y este es el gráfico del diario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta fecha, de este punto de acá, ¿sí? Que organicemos que sea el 1 de enero, ¿vale? Y si lo organizamos diario, entonces este sería el 1 de enero. Este sería el 2 de enero. Este sería el 3 de enero. El 4 de enero. El 5 de enero. El 6. ¿Listo? Entonces recordemos que ahí hay fin de semana. Entonces cada 5 días, sí, 5 días porque incluye domingo, eh, se actualizan los mercados, ¿vale? Entonces el gráfico de velas pues se actualiza y como tal pues renuevan, o sea, ya no sería el 5 sería el 6 sino que pasaría a ser, digamos, el 8 porque se corre el fin de semana. Entonces aquí finalizamos al 9. Entonces, del 1 de enero al 9 de enero, tenemos presente algo. El comportamiento en marco de tiempo diario tuvo una evaluación en donde pasó de 4100, digamos, bueno, 4090, ¿sí? A 4151, ¿vale? Ya. ¿Cuántos puntos estuvo por encima? Prácticamente 160 puntos. Entonces, ¿qué conclusión podemos indicar? Nada sencillo, de que del 1 de enero al 9 de enero, en este gráfico, démosle un activo, que sea el oro, que sea el oro. El oro pasó a tener una ganancia de 160 puntos. Muy sencillo, ya. Eso es un análisis muy puntual, solamente interpretando este movimiento. Ahora, las velas, ¿por qué lo vemos desde esa perspectiva? Sencillo, porque las velas tienen un comportamiento. Si ustedes ven, hay velas rojas y hay velas verdes. Las velas verdes son velas cuyo periodo determina un periodo de negocio, un periodo en el cual, digamos que predominó la demanda. Al fin y al cabo, la demanda es la que hace que el precio suba. La oferta es la que hace que el precio baje. Entonces, cada vela que ustedes vean roja es porque ese periodo de tiempo determinó que de cierta manera la oferta fue la que fue más importante que otro periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, en ese otro orden de ideas vamos a tener presente siempre vamos a tener presente que el marco de tiempo o la información que me va a organizar ahí, que vamos a trabajar, nos va a dirigir, nos va a organizar varias cositas, ¿vale? En ese sentido. Entonces, podemos trabajar y darle un orden de ideas a nuestra estructura siempre y cuando tengamos claro nuestro marco de tiempo, ¿listo? En este caso, nuestro marco de tiempo diario
pues nos va a permitir una información. Entonces, ¿dónde arranca el precio? Entonces, por ejemplo, tenemos acá que esta vela, analicemos esta vela, que fue el 2 de enero. ¿Listo? Nuestro 2 de enero tiene presente algo. Tiene un inicio, tiene un final, ¿vale? Tiene un recorrido, que son estas mechas de acá. Entonces, el precio se estandariza en estos precios. El precio como tal, el de la vela, se estandariza en estos precios. Pero hay unos máximos. Hay unos máximos. ¿Qué quiere decir? Que el precio alcanzó a estar en 190, 4090, eh, pero luego se estandarizó en 4140, ¿sí? O sea, es muy sencillo, ¿vale? Se tiene organizado ese aspecto, naturalmente. ¿Cuál aspecto? Pues de que el aspecto de negociación se tiene muy organizado que el precio en solamente el 2 de enero tuvo un mínimo de 4090, un máximo de 4140, pero realmente se consolidó en 4130 y se consolidó en 4100, ¿vale? Entonces, muy sencillo. Nosotros desde nuestra operativa manejamos algo que se llama price action. El price action se organiza mediante algo muy puntual, mediante, mediante el manejo de la estructura de negociación, ¿vale? Entonces, vamos siempre a entender algo muy importante. Vamos a entender algo muy importante. Eh, las características que vamos a tener nosotros van a ser de entender algo muy puntual. La demanda y la oferta es la que predomina siempre, ¿vale? La demanda y la oferta. Entonces, la demanda y la oferta es la que predomina. ¿Cómo así? Sencillo. La demanda es la que va a hacer que nuestro precio suba y la oferta va a ser la que el precio baje. Ya. El entendimiento de nuestro análisis financiero en cualquier activo va a ser siempre enfocado en la interpretación de la demanda y oferta. No va a ser enfocado en ningún activo, perdón, en ningún indicador puntual. ¿Sí? Hay muchos indicadores, media móvil, estocástico, bandas Bollinger y demás. Hay muchos MACD, hay muchas, digamos que de cierta manera, tipos de indicadores que nos van a poder apoyar, nos van a poder apoyar de cierta manera en nuestro análisis, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en la demanda y oferta. Es muy puntual. ¿Y cómo la utilizamos? Sencillo. Tenemos un gráfico, ¿sí? Aquí que está predominando la demanda. ¿Por qué? Porque el gráfico pasa de aquí a acá. Muy sencillo. ¿Acá qué está pasando? El gráfico pasa de oferta, perdón, termina predominando la oferta. ¿Por qué? Porque pasa de este punto A al punto B, ¿vale? Muy sencillo. ¿Aquí qué está pasando? Resulta que el precio optó por ir al alza, pero resulta que hay unos niveles de los cuales yo puedo detallar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el precio que me llevó a esta zona de acá, a esta zona B? ¿Cuál fue el precio que realmente me llevó a esta zona? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Qué dicen? ¿Uno, dos, tres, cuatro o cinco? ¿Qué precio fue el que me llevó a mí a esta zona B? El 3. El 3. Me dicen por ahí el 3. Eh, Me dicen que el 1. A ver, ¿qué participan? ¿Quién vota más? ¿Quién dice más? El 3, el 1. ¿Qué nivel es el que me permite realmente llegar hasta esa zona? El 3. El 3, el 3, el 3, el 3. Bueno, muy bien.
Efectivamente. Ah, me dice por ahí el 4, el 3, el 5. Excelente. Bien. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué está ocurriendo acá? Hay una claridad de que quien está dominando es la demanda. Es muy sencillo. Pero hay una, dos, tres, cuatro, cinco intenciones o cinco intenciones de ir al alza. Cinco intenciones de ir al alza. Por cada intención de ir al alza, hay compradores que lo intentan. Ojo, hay compradores que intentan ir al alza. Intentan ir al alza con la primera opción, intentan ir al alza con la segunda opción, intentan ir al alza con la tercera opción, intentan ir al alza con la cuarta. ¿Qué quiere decir cuando hay un intento? Cuando hay un intento, en cada intento hay dos parámetros. Hay un parámetro de objetivos y hay un parámetro de pérdidas. En el intento número uno, esta persona que intentó el largo o comprar en esto, en esta zona número uno, el primer intento, va a tener su margen de pérdidas por acá y su margen de ganancias por acá. ¿Qué quiere decir margen de ganancias y margen de pérdidas? O margen de pérdidas. Automáticamente cuando uno va a especular al alza o a la baja, en este caso estamos especulando al alza, uno inmediatamente debe manejar dos parámetros y dos barreras. Una barrera en donde el precio, en caso tal que se me vaya en contra, pues pare y no pierda tanto billete, o un precio en el tanto, en este caso, si llega a la baja, pues pierda, pero no pierda tanto dinero. O en el caso de que vaya a favor y toque mi margen de ganancias y pues al fin y al cabo, pues gane dinero, ¿sí? Estamos correctos ahí. Entonces, por cada intento siempre van a haber esos dos parámetros. Siempre van a haber esos dos parámetros. Siempre van a haber esos dos parámetros. ¿Qué ocurre? Resulta que el activo no sube, sino que genera un movimiento a la baja. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Le quita el dinero a esta persona que compró en la zona uno. Entonces, los que están en la zona uno están tristes. ¿Por qué están tristes? Porque el institucional o el profesional le quitó su dinero, interpretó dónde está su zona de stop loss o dónde usted piensa dejar de perder y le quitó su dinero. Entonces, los que intentan en la zona uno, chao. Pero, ¿qué quiere decir cada vez que le quitan dinero a unas personas? ¿Qué indica? Que cada vez que hay una persona triste, hay una persona acá, por lo menos en la zona 3 hay una persona súper en la juega, digamos, no sé, con los ojos regigantes así, analizando y enfocado en dónde realmente va a optar la demanda por confirmarla y por llevarla a objetivos o a precios, sí, precios objetivos. ¿Por qué? Porque esta persona número 3 es la que espera, porque es la que va a inyectar digamos que de cierta manera la capacidad y va a tener la capacidad financiera para llevar el precio al punto B. Porque cada vez que hay caras tristes, este segundo también es una cara triste porque pierden su dinero, pues está perdiendo su dinero, pero el dinero ¿para dónde va? ¿El dinero para dónde va? Va para el 3. Va para esta persona que lo intenta por tercera vez. Si lo intenta por tercera vez, puede perder por cada riesgo, digamos que lo ha- por cada intento al alza, ha arriesgado $100, pues si lo intenta de tercera vez, pues va perdiendo $300. Eso ya depende de esto. Pero la mayoría de las personas no hacen así, no lo hacen así. Ya, digamos que han perdido su capital y respetan los parámetros de pérdida de ganancia. Entonces ya automáticamente el 3 ya es un participante diferente, ya no es esa persona que tiene afán de que, ay, se me va a ir al alza, sino que esa persona que netamente espera el precio preciso, el punto preciso y compra donde tiene que comprar, sencillo, compra donde tiene que comprar. Y como hay compra donde tiene que comprar, pues entonces tiene organizado, bastante organizado y muy claro las características puntuales de negociación que se te tiene presto
en la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues este man va con el dinero de estos dos que lo perdieron. Este man de acá va con el dinero que estos dos que lo perdieron. Por tal razón, el precio luego nuevamente opta por ir al alza, se consolida sobre un nivel, este nivel rosadito, que fue el nivel en donde compró el uno y el 2 y acá vuelve a vincularse nuevas personas y llega a objetivos. Entonces, ¿cuál es la lógica del price action o la estrategia que yo manejo? Aquí en nuestra estructura Net Capital, sencillo, interpretar dónde están comprando esas personas, dónde están comprando esas personas que, no, que tienen afán en la negociación y dónde están comprando, dónde está la oportunidad de negociación del profesional, del que aprovecha cuando el institucional se vincula, de cuando esta persona que está observando se vincula. Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿Vincularnos en el 3? No, el éxito está vincularnos en el 4. ¿Por qué? Porque en el 4 nos vinculamos cuando ya hemos interpretado que el 4, el 3 está adentro. El 3 está adentro. Cuando el 3 está adentro, el institucional está adentro, es muy difícil que le quiten la posición. O sea, es decir, ya es muy difícil. Qué pena, yo estoy rayando acá y estoy volviendo esto. Entonces, claro, si nosotros esperamos, o sea, si nosotros entendemos de que nuestra oportunidad de negociación está en la zona 4, es porque entendemos de que ya este man, el 3, ha entrado. Y si este man ha entrado es porque hay billete, hay solidez, hay consolidación, hay soporte, hay respaldo. Es como si fuéramos contra qué, no sé, no sé, fuéramos a tumbar una pared con solamente puños, ¿no? Ya optando por entender de que esta persona en esta zona 3 ha entrado, pues parece simplemente pues ya entendemos de que ya tenemos una herramienta, tenemos un martillo, una maceta, tenemos una herramienta fuerte para tumbar esa pared. Vamos a entrar con la solidez. Entonces, la acción del precio que nosotros utilizamos es entender la lógica de donde se ubica esa persona 3, pero no buscamos comprar con él. Buscamos es niveles que nos permitan comprar donde en zonas estratégicas donde el man ya está vinculado. Y les puedo dar muchos ejemplos. Y, y es dentro de esos está la sorpresita que les hablaba Manuel al principio, que se la vamos a dar en 15 minuticos, ¿vale? En 10 minuticos le vamos a dar esa sorpresita, porque vamos a incluir un análisis en vivo. Entonces, para los que se siguen quedando acá, vamos a ir proyectados hasta las 9:30, perdón, 10:30, 10:45 acá en Colombia, para que vean cómo yo analizo el mercado y vean cómo yo ejecuto y pongo en acción esta estructura que estoy interpretando. ¿Cómo interpretar esas zonas? ¿Cómo darles trabajo? ¿Cómo darles origen? Eso es muy sencillo. Quédense y verán. Para yo organizar una estructura de compra y de venta, yo debo tener un plan. Eso es eficiente. Yo debo tener un plan. El plan me debe determinar a mí no tanto dónde comprar y no tanto vender. El plan me va a determinar a mí a largo plazo sobrevivir desde mi aspecto A hasta mi aspecto B en los años, ¿vale? A los muchos años, sean 5 años, toda la vida. El plan es el que me va a permitir tanto sobrevivir como vivir de esta experiencia de negociar en los mercados. El plan es el que me lleva a eso. El plan no es el que me dice dónde comprar y dónde vender. No se basa solamente en eso. El plan es algo mucho más gigante, donde tú vas a entender cómo planeas, cómo ejecutas, cómo gerencias y cómo evalúas. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un trade o una operación. ¿Sí? ¿Cómo evalúas un trade? Una operación o tu operativa. Cada proceso
cada proceso es muy importante y todo va vinculado en nuestro plan. Este plan es el que me va a permitir a mí evaluar y entender la proyección hasta qué punto yo puedo llegar a ser rentable a largo plazo. Ojo, esto es un negocio y como negocio se tiene que ganar, siempre y cuando tengamos nosotros los parámetros claritos, pero el plan es el que va a permitir, un plan sólido nos va a permitir sobrevivir, más que todo sobrevivir. Al principio sería ganar, obtener ganancias, ¿vale? Utilidades, pero todo de acuerdo al plan, ¿vale? Y todo va dirigido frente a un concepto muy importante, que es la gestión. La gestión. Y esa gestión me va a permitir a mí dirigirnos a algo muy importante, que es obtener rendimientos cuando las cosas no van bien. O obtener rendimientos cuando las cosas no van bien. Incluso el trader es trader porque sabe manejar los momentos en donde la efectividad no es tan alta, en donde no nos está yendo tan bien. El trader es trader por eso. No es porque tenga una racha súper buena en un mes o tenga una súper racha en 15 días. Eso no sirve para nada, porque si en 2 meses, 3 meses va a perder todo, o sea, no sirve absolutamente de nada. La capacidad que tú tengas de tener buena gestión, buen plan, está en que tú obtengas realmente una buena estrategia y te permita obtener ganancias a largo plazo. Y esto nos va a permitir, solo lo va a permitir nuestra mente, ese psicotrading. Y ese control de emociones es el que nos va a permitir llegar al éxito, llegar a la solidez. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar decisiones objetivas? ¿Cómo vamos a llegar a tomar decisiones objetivas desde un concepto subjetivo? ¿Mm? ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo tomamos decisiones objetivas desde un aspecto subjetivo? Control de emociones, debemos de ser muy conscientes de nuestras emociones, debemos de ser muy conscientes de nuestros procesos, debemos de ser muy conscientes de nuestro plan, respetar todas nuestras características, no poner por encima de nuestro plan el dinero tiene que pasar a un segundo plano, el dinero aquí pasa a ser netamente una bendición, el dinero no lo es todo en el trading, ¿vale? Es una parte fundamental, pero no lo es todo. Y cuando nos enfocamos en el dinero es donde más lo perdemos. Entonces es donde está la ley de la ingeniería inversa. Entonces no debemos de enfocarnos en eso. Si eso es lo que nos hace perder dinero, ¿por qué nos enfocamos en eso? Enfoquémonos en otras cosas. Entonces ahí es donde nosotros realmente obtenemos decisiones objetivas desde un aspecto subjetivo. ¿Listo? Y dentro de estas características vamos a manejarlo y tenemos una estrategia que es el reto 20 bloques. Y el reto 20 bloques es el proyecto que realmente nos tiene en este momento donde estamos, ¿vale? Primero, rentabilizando. Segundo, demostrando transparentemente nuestros resultados. Y tercero, ser totalmente legales, ¿vale? Y rentables en todo este mercado financiero. Nos hace competitivos, no mediante muestra de pantallitos de ganancias de millones de dólares, ¿no? Porque no es así, no es así. Lo que van a ver del proyecto Reto 20 Bloques, dirigido por Andrés Gaviria, por mí, en Tenens Capital, es un proceso transparente que te vaya a dar a ti como persona natural, una persona real, obtener ganancias, de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tú tengas. Pero es que yo no estoy hablando de millones de dólares que se van a volver ricos y demás, o sea, en ningún momento hablo. Esto te va a llevar a tener orden, disciplina y tener un hábito de negociación bursátil profesional. Si ustedes logran tener este y asumen el reto 20 bloques, nada, están asumiendo que en sus vidas va a entrar un hábito de negociación bursátil profesional que en un principio va a ser una rutina. Ah, qué aburrido, va a ser que, no sé qué, pero a largo plazo va a ser un hábito que realmente me vas a terminar agradeciendo. Me vas a terminar agradeciendo. Les voy a compartir, les voy a compartir cómo vamos nosotros en nuestro reto 20 bloques. Dame un segundito, voy a pausar grabación. Voy a abrir un espacio para preguntas. Bueno, pues este es nuestro proyecto reto 20 bloques, ¿vale? O sea, este es nuestro proyecto como tal. Y así vamos en este momento. Hasta el momento tenemos un primer reto de 20 bloques, vamos diligenciando nuestro segundo reto, ¿vale?
Entonces, nuestro reto 20 bloques lo que plasma es esta estructura, ¿vale? Tiene esa estructura. Y este es el resultado. Este es el dato que una persona profesional en el trading opta por leer de un trader. Este es el reflejo de un concepto fundamental, ¿vale? ¿Ocupa análisis fundamental? No, no analizamos de manera fundamental, bro. No analizamos de manera fundamental. Solo técnico. Si ustedes ven el detalle acá, ¿en qué consiste? Este reto de bloques es muy completo. Es una bitácora que nos dirigencia todas las características operativas que nosotros tenemos en nuestro margen operativo, ¿vale? Técnicamente nosotros tenemos diferentes estructuras y diferentes manejos en estas características. Por ejemplo, tenemos acá la fecha, ¿vale? Tenemos el resultado operativo, tenemos el saldo, el margen, cómo va aumentando y cómo va disminuyendo. Estos 20 bloques se dividen en 4 bloques de 5 operaciones, se va haciendo el registro, se va haciendo un control. Cuando hay control en las cosas hay orden y cuando hay orden hay resultados. De resto no hay nada. Y yo acá tengo en el activo, tengo la imagen de la entrada, caso tal de pérdida o de ganancia. Por ejemplo, miremos esta pérdida de $100 en el GBP Yen. Esta pérdida acá, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, acá arriba Yen. Aquí se ve la pérdida, los 100 pips. Entonces estábamos optando acá por vender, pero el activo se fue con un derechazo, o sea, así, un derechazo al alza. Nos quemó derechito, 100 puntos en contra. Saludos, nada que hacer. Vamos uno a favor, una libra yen en ganancia. Aquí, 130 puntos. ¿Vale? Entonces aquí se tiene el patrón de negociación, se explica, se abre la operación y hace todo este recorrido de acá. Se opta por asegurar ganancias en 130 puntos. ¿Vale? Se tenía todo este margen. Al fin y al cabo, el activo terminó llegando hasta esta zona, pero pues realmente se cerró la operación acá para asegurar ganancias. ¿Listo? Era un objetivo muy fundamental en este bloque de acá. ¿Listo? Entonces, ahora en este momento estamos acá. Tenemos abierta una posición. Tenemos abierta una posición. Tenemos abierta una posición. En este caso, tenemos abierta nuestra primera alternativa de negociación de esta semana, que fue en el FTSE. Vamos a abrir, entonces, ¿por qué es transparente? Porque mira, así la planteamos. Y le damos play. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto no miente, no hay manera de hacer trampa acá, no hay manera de hacer trampa, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Yo envío el link y ahí ustedes pueden darle clic y ver el resultado real de cómo va el tema, ¿sí? Entonces, pues nada, esto es el proyecto, estas son las características y estas son la estructura que nosotros tenemos para compartirles, ¿vale? Traders, entonces, pues nada, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos después en una próxima ocasión.